disfrutar de alguna conferencia que espero que os estén gustando. Y tenemos al último de nuestros ponentes que viene a cerrar un ciclo. Las jornadas eran unas jornadas de reflexión sobre la vulnerabilidad humana. Las empezó Alfredo Marcos ayer, continuó Emilio, justo con su explicación sobre el transhumanismo. José Carlos, que ha dado una extraordinaria conferencia también, en la que la eutanasia ha sido el punto de debate, de trabajo. Se llevaba gente que procede del mundo sanitario, ahora he estado hablando con ellos, una muy buena y muy grata impresión también, porque se encuentran con muchos problemas de tipo ético, José Carlos, o moral, mejor dicho, y esto les ayuda. Así que este tipo de trabajos merece la pena, director. Y ahora toca hablar a Agustín Badó, que reflexionará sobre la vulnerabilidad humana desde el acompañamiento personal, sanitario, familiar, social y espiritual a personas que están en una situación de especial debilidad. Agustín es un tipo muy majo, es un tipo que ayer repartió con nosotros en la cena y que es una persona que se hace querer y seguro que se va a hacer valer en este envite, aunque dice, después de tantas ponencias de tanta calidad como yo ahora, pues tú ahora vas a poner la guinda, Agustín, la guinda a este proceso. Él es religioso sacerdote Camilo. Se me olvidó decirlo antes de José Carlos Bermejo, que él es hermano, pero es provincial y se puede mandar siendo hermano. Esto cambia los conceptos. Bueno, pues él es religioso, de Burkina Faso, ¿no? Yo soy de Burkina Faso. Bueno, y tiene estudios en ciencias eclesiásticas, en filosofía, en counseling, en humanización de la salud, en duelo, en pastoral de la salud, en bioética y en cooperación al desarrollo. Actualmente, que es lo importante, nos explicaba ayer que está en un periodo de cesión por parte de su provincial en la provincia de España, trabajando, que esto es lo importante, o lo que a nosotros nos va a dar fundamento para invitarle aquí, en atención espiritual en el Hospital de la Fe de Valencia. Se ha tenido que hacer un recorrido importante, porque además con esta filosofía de billetes gratuitos de Renfe, pues se quedó sin billete para venir desde Madrid a Zamora y tuvo que venir en autobús. Ha cruzado España casi a pedal. Entonces, eso es un argumento mayor para recibirle bien y para escucharle con y ofrece asesoramiento a asociaciones religiosas. Es capellán en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en España también. Bueno, sí, inicialmente. Bueno, Agustín tiene la palabra y pues son y 36, estamos en un tiempo y forma, pues tienes aproximadamente lo que tuvo tu jefe provincial, que es una hora, ¿no? Que es bastante para darnos aquí tu reflexión. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Y buenos días a todos. No hace falta que te acerques. Vale, sí, está bien así, ¿no? ¿Me escucho? Vale, está bien así. Efectivamente, bueno, tenía un poco de track para empezar, pensando desde ayer grandes eminentes ponentes, filósofo catedrático, luego el director del centro, hoy José Carlos, director también, mi profesor del centro, allí todo lo que voy a decir son de su libro, lo que ha enseñado. Al final, bueno, me pregunto qué voy a aportar más, pero bueno, intentaremos dialogar entre nosotros a ver lo que podemos compartir, porque yo soy, diré, principiante. Soy de formación filosófica también, entonces a veces hace que estoy un poco especulando en lugar de hablar de lo concreto, lo que estoy haciendo. Entonces pienso que me perdonaráis si no digo algo concreto, porque yo también busco lo concreto, pero a veces en el acompañar cuesta encontrar lo concreto. Por eso en muchos libros, muchas ponencias para hablar de sufrimiento, de debilidad humana, es más fácil encontrar autores
gente que, bueno, dedica muchos volúmenes de libros sobre eso. Pero cómo acompañar, cómo afrontar la cosa, hay pocos autores que lo abordan. ¿Por qué? Porque, bueno, dejan a la iniciativa de cada uno, o es el modo más difícil. Y a mí me toca esta parte muy difícil para compartir con vosotros. Bueno, no perder mucho el tiempo, vamos al grano. Gracias. A ver. Empiezo con esta frase de un filósofo de los tiempos modernos, Blaise Pascal, un filósofo francés, que decía que el ser humano es el más débil de la naturaleza, pero gracias a su inteligencia y pensamiento se vuelve el más fuerte, convirtiendo la debilidad en fortaleza para protegerse y asegurar su supervivencia. Yo creo que es una verdad, una realidad. Somos débiles, pero además con nuestra debilidad controlamos el universo. Muchas cosas que parecen más fuertes podemos controlarlo, sobre todo hoy en día con la tecnología. Pero ¿cómo se entiende la debilidad del ser humano? Es un poco como eso para cerrar el ciclo de formación. Entonces retomo esta parte, ¿no? Creo que, bueno, esta cuestión de qué es la debilidad es lo que hemos escuchado probablemente en la primera charla. Y yo concreto diciendo, esta debilidad del ser humano son situaciones de sufrimiento, la enfermedad grave o terminal, la muerte, duelo, etc. Y esto, bueno, un filósofo también, psiquiatra alemán, califica esto de situación límites en la vida del ser humano, porque estas situaciones recuerdan al ser humano su estado natural de finitud, de vulnerabilidad y de debilidad. Entonces, situación límites. Y para afrontar estas situaciones, bueno, tradicionalmente tenemos los cuidados médicos de la salud, la prevención, salud pública, el acompañamiento, etcétera, son medios que se han utilizado hasta ahora. Pero en la actualidad ha llegado a soluciones extremas, de que nos han hablado, es la solución transhumanista. A mí me interesa particularmente ese tema porque en ese momento estoy haciendo investigaciones sobre este tema, porque he trabajado en mi tesis doctoral de filosofía sobre el duelo y el final de la vida. Y para cerrar esta investigación, hoy en día hace falta pensar en las propuestas transhumanistas, porque si ellos llegaran a concretar sus propuestas, no estaremos hablando de acompañamiento de cosas, porque nadie tendrá la muerte, entonces no habrá duelo tampoco, o será algo opcional, como decíamos ayer, bueno, accidental, no hace falta. Pero ¿cómo llegar? Entonces por eso es importante también investigar sobre las propuestas transhumanistas, cuyo lema principal es alargamiento indefinido de la vida humana mediante tecnología que eliminaría todo sufrimiento y la debilidad, incluso la muerte. Fue la segunda charla, ¿no? Y hoy, esta mañana, hemos escuchado sobre el final de la vida, el tema de la eutanasia, que es la otra propuesta extrema, y que en muchos países, incluso España, han despenalizado para supuestamente limitar el sufrimiento de la persona enferma, hablando también de muerte digna, porque ellos también hablan de compasión, por eso que se quitan la vida con la eutanasia. Y entre estas dos soluciones extremas, bueno, se vuelve a plantear la alternativa clásica, la del acompañamiento, que yo digo es la alternativa clásica, porque siempre eso que tenemos que fomentar, acompañamiento personal, sanitario, familiar, social y espiritual, implicando cercanía, solidaridad, compasión, cuidado paliativos, apoyo espiritual. Esos términos, voy a insistir, repetir esos términos, porque esos términos que van a intervenir en el acompañamiento. Pues el objetivo que nos plantea es reflexionar sobre
la vulnerabilidad humana desde el acompañamiento personal, sanitario, familiar, social y espiritual a personas que están en una situación de especial debilidad. El esquema que vamos a seguir es qué significa acompañar, ¿no? Para empezar a aclarar términos, ¿no? Luego acompañamiento y ética del cuidado. Aquí es intentar fundamentar por qué tenemos que acompañar a nivel, bueno, un poco teórico, bueno, intelectual. Y luego, tercera parte va a ser acompañamiento médico y social. Ya José Carlos ya lo ha abordado bastante. Y terminaré con los 2 puntos, acompañamiento religioso y espiritual. Elementos ya abordado también, bueno, nos vamos a repetir, pero decimos el mundo académico, repetir también es una pedagogía para retener la cosa, ¿no? Sí, ciertos aspectos, ¿no? Y alguna clave para facilitar el acompañamiento, que es lo que se enseña en nuestro centro de humanización, ¿no? De salud, con los másteres en counseling, intervención, duelo, cuidados paliativos y esos cursos. Bueno, he preferido ya imprimir el texto para hacer lo que no se ha entendido bien, se puede leer luego para, bueno, aclarar cosas. Pero, ¿qué significa acompañar? Yo, bueno, para introducir esta parte, cojo las ideas de Elizabeth Kubler-Ross, que es una persona que ha trabajado en el mundo del acompañamiento a moribundos. A ella, bueno, se la conoce mejor en términos de duelo, porque habla de 5 fases, como la negación, la cólera, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero ella misma tiene otro libro en donde habla también del proceso de la enfermedad. Esos mismos procesos, las 5 fases, se producen también en el momento de enfermedad. Es decir, cuando tú vas, bueno, puede ser una consultación, una consulta rutinaria, descubre que tiene un cáncer y te lo dicen. A veces es como un shock y uno no termina de aceptarlo. Puede caer en la negación. Se rechaza, esta idea no puede ser verdad. Entonces la persona puede seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Entonces rechaza esta idea de la negación. En la neurociencia eso se explica también Freud, en psicoanálisis, para decir nuestro cerebro está hecho para que las cosas desagradables, eso se cierra, no se quiere aceptar. Lo mismo que la muerte, nadie acepta que la muerte es algo natural, que forma parte. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro rechaza siempre las cosas negativas. Bueno, hay que hacer la educación para aceptar. Entonces la primera fase es la negación, luego, bueno, rabia, cólera, eso no puede ser, ¿no? Luego puede llegar a la negociación, la persona empieza a pensar, bueno, si eso es verdad, bueno, si Dios me ayuda a salir de esta situación, me voy a convertir, voy a dedicar mi vida a la religión, a obras sociales. Entonces, como una negociación con Dios. Y luego llega la depresión, porque la solución esperada no llega. Y poco a poco puede llegar a la aceptación. Y es la parte de aceptación que nos interesa a nosotros. Porque ella dice, bueno, si se dejara al paciente expresar su dolor a través de un momento preparatorio y si no se prolongara artificialmente su vida con la tecnología, encarnizamiento terapéutico o técnico, como decía esta mañana, su familia, y que la familia también acepta retirarse poco a poco y dar, porque hay situaciones que la familia quiere que el enfermo se cure, que se levante, que vuelva a casa. Entonces no dejan permiso al paciente para decir, me dejo para morirse en paz. Pero si el paciente se consigue todo este panorama para que el paciente puede saber que tiene disponibilidad para irse, puede liberarse poco a poco y llegar a la aceptación y morir en paz. Y entonces nosotros buscamos claves en ese sentido para llegar a morir en paz.
Entonces, ¿qué significa acompañar? ¿Qué significa acompañar? Si buscáramos en los diccionarios, decir, acompañar es estar con otra persona o ir junto a ella, estar o ir en compañía de otras personas, compartir el pan con otras personas. Entonces, como la presencia para estar juntos, la presencia de dos o varias personas que están o van juntos. Entonces, en nuestro caso, es presencia junto a la persona que sufre, situación de enfermedad, situación de muerte, situación de duelo. Entonces, esta presencia implica palabras, diálogo, conversación, tactos, compartir, etc. Lo que implica el acompañamiento. En resumen, acompañar es estar en presencia. La presencia es importante. Y hoy ahí la presencia tradicional está presente físicamente, pero hoy también podemos explotar la tecnología. De hecho, la semana pasada me llamaron para atender a un paciente en el hospital y era para dar el sacramento de la unción. Y el Señor, bueno, su madre, me dijo, bueno, padre, espérame porque mi pareja, mi mujer está en Madrid y quiere asistir a la celebración. Entonces, ¿qué va a hacer? Llama por video, hace un videollamada, enfocar sobre mí, y desde ahí, desde Madrid, podría asistir a la celebración. Y al final me doy cuenta que el Señor mismo no me contestaba, no asistí, no participaba en la oración. Es la mujer desde Madrid, aunque sea por videollamada. Es ella que contestaba, que oraba conmigo, con el paciente. Bueno, a mí me da cuenta que, bueno, no tenemos que enfocarnos a la presencia solo física, pero aceptar también emplear la tecnología hoy en día para ayudarnos en este acompañamiento, porque es un mundo global, podemos deslocalización, podemos estar en otras partes, pero seguir unido con los medios de comunicación, la tecnología. Es importante. Bueno, hay sus lados negativos también, porque la pandemia nos hace que, bueno, en las capillas a veces la gente ya no quiere venir a misa físicamente, porque dicen tienen la misa por la televisión. Bueno, nosotros eso también puede causar dificultad a nivel presencial, porque el ser humano necesitamos esa presencia física también, es importante. Así que ahora, acompañamiento, ¿cómo podemos fundamentar el acompañamiento a nivel teórico? Y yo relaciono el acompañamiento con la ética del cuidado, porque el acompañar se sitúa en esta ética del cuidado de modo general, pero como una de sus formas de expresión concreta. El acompañar es una de las formas concretas de la ética del cuidado. Y cuando hablamos de ética del cuidado, eso implica atender, dialogar y responder. Esas tres palabras son importantes. Porque atender es la capacidad para la atención, la sensibilidad para estar despierto ante las necesidades del otro y de uno mismo, la disponibilidad para actuar con vigilancia, solicitud, todo eso, ¿no? Para estar más alerta. Y el dialogar es la capacidad para buscar juntos la verdad, no solo la verdad filosófica, pero ver lo que conviene en una situación, como cuestión de sufrimiento extrema, se habla de eutanasia o de que las últimas voluntades, testamento, todo eso se consigue en el diálogo, pero si no hay diálogo, la persona se puede encerrar en sí misma y no se puede saber su voluntad. Por eso que está bien es el dialogar, insistiendo en el aprendizaje a cuidar y a caminar juntos. El que acompaña siempre, no es siempre que está mejor que el acompañado. A veces el acompañante es peor, necesita más ayuda que el que está enfermo. Y aterrizo más en responder que nos interesa más. ¿Por qué? Porque el responder no remite solo a las necesidades del otro o de uno mismo, sino también a una respuesta como una actitud y una orientación ante la vida, el ser humano frente a la vida. Eso es importante saberlo,
porque junto al responder propio que puede relacionarse con la conversación, el diálogo o el encuentro profesional o interpersonal, también hay el responder propio de acompañar silenciosamente, del compadecer, del compartir, ver lo que el otro está viviendo. No tengo palabra para decirle, pero el hecho de estar compartiendo la presencia con esta persona ya es algo importante, que puede ser el silencio, pero un silencio fecundo en este momento. Y esta también en filosofía, este modo de actuar tiene su fundamento en lo que nosotros llamamos la hermenéutica, que es la parte que permite a la filosofía, teología también, se habla la interpretación, cómo entender este hecho en su contexto, la interpretación. Yo cito aquí Paul Ricoeur, que nos permite entender esta parte. Él dice que el responder que remite a la responsabilidad no se entiende solo en términos de reciprocidad entre la otra persona y yo, entre dos, sino en términos de fragilidad humana. El hecho de reconocer la fragilidad humana, pero no solo el otro, porque ver esta fragilidad en el otro recuerda mi propia fragilidad. Eso es importante. Por eso digo, cuando atendemos solícitos, la llamada de nuestros hijos o la urgencia de un amigo, lo hacemos porque hay en nosotros una disposición, cierta espontaneidad hacia el otro, algo así como un estar afectado por el otro que me dispone, disposición que se ha llamado la empatía. Es importante esta empatía para ayudarnos en el acompañamiento. En este caso, la iniciativa para el ejercicio de la responsabilidad parte del otro, pone ante nuestros ojos la figura escandalosa de una carencia. Nos recuerda la condición de necesitados, que somos todos necesitados, necesitamos a los demás, no solo los demás que nos necesitan, nosotros los necesitamos para nuestra supervivencia. La solicitud nos recuerda la necesidad de percibirnos a nosotros mismos como otro entre los otros. Por eso digo que a veces dentro de la filosofía vamos lejos. Pero lo importante así es considerar que así no puedo estimarme a mí mismo sin estimar al otro como a mí mismo. Lo que remite también a la regla de oro. Trata a los demás como querías que te trataran a ti. O no hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Entonces todo eso nos permite fundamentar el acompañar la motivación, las motivaciones que pueden ir desde la compasión, la solidaridad, hasta la fraternidad, la justicia, la caridad. Todo eso fundamenta nuestro modo de acompañar al otro en la fragilidad. El amor es la base, hay que amar. ¿Qué podemos decir de este acompañamiento a nivel médico y social? Aterrizando en el terreno. A nivel médico y social, es lo que se habla son los cuidados de la salud, que podemos considerar como modo de acompañar al paciente, y el apoyo social. Y ya José Carlos ya ha hablado de los cuidados paliativos, que son los modos para acompañar a las personas al final de la vida, aunque no sea una alternativa directa contra la eutanasia, pero es un modo de acompañar al final de la vida. No me mucho sobre esto, pero este enfoque toma en cuenta la calidad, la mejora de la calidad de la vida de los pacientes y sus familiares, y se enfrentan a problemas asociados, que pueden ser problemas físicos, psicológicos, pero también espirituales. Las razones que han motivado a las personas para empezar a pensar esos cuidados paliativos son razones filosóficas, humanistas y religiosas también. Y es importante aquí considerar cómo ellos lo han pensado. Cecil Saunders fue una de las pioneras en Gran Bretaña para crear centros hospicios para acompañar a moribundos.
Hay que entender que la muerte es vista como algo natural, que debe ser acompañado y velado. Hoy en día cuesta, con esa propuesta transhumanista, creer que la muerte es un hecho natural. Pero yo sigo creyendo que, bueno, con vosotros también le pienso que es algo natural que tenemos que integrar en el ciclo, en nuestro ciclo vital. Considera que es algo natural, pero necesita ser acompañado. Y hay que estar ahí y ayudar a trascender el sufrimiento del enfermo, que se acerca al borde del misterio. Porque no sabemos lo que pasará detrás de la muerte. En la fe podemos ya tener una visión, pero en la fe. Como por eso parece un misterio. Y tercera parte, aceptarlo, no solo con hacerlo, este acompañamiento, no solo con habilidades técnicas, sino también con compasión y humanidad. Compasión y humanidad. Al lado de una persona que sufre, debe haber una persona que ama. Es muy importante, el amor para acompañar. Al final de la vida, tratamos con personas en un proceso de deterioro y con pérdidas continuas y progresivas. El proceso no es solo biológico, no es solo quitar la vida y ya está. Física, sino también biográfico, pues morir como vivir no son procesos científicos, son una experiencia humana única, cada vida es única, es una vida que se está yéndose. La atención por el proceso supone facilitar las condiciones para completar esta biografía, esta historia vital, es importante, con dignidad, calidez y confianza. Y completar esta biografía puede ser a nivel personal, pero también como acompañado. Mis investigaciones son de otra gente para completar esta biografía. Cuando le anuncian que tiene esta enfermedad terminal, cáncer, empiezan a escribir, por ejemplo, para completar lo que no han podido, que piensan que no van a poder vivir en su vida. Entonces, por eso aquí hay muchas historias de vida, relatos, para completar la vida de enfermos. Existe bien, por eso un modo también de autoayuda, apoyo personal para llevar este proceso. No se trata de aumentar la supervivencia, sino dar sentido a la vivencia, y se busca que nadie muera solo, con dolor, ni con miedo. Es el objetivo de nuestro acompañamiento al lado de los pacientes terminales. Y hay que también decir que la asistencia espiritual al enfermo y sus familiares forma parte de los cuidados paliativos. La oración es muy importante para acompañar, permite estar en comunión con el paciente, con su familia. Los sacramentos, como hoy en día no es tan fácil porque, bueno, yo trabajo desde 10 años como capellán en el hospital. Aquí en España 8 años en el hospital. Es el refrán que me molesta, pero a veces me cuesta decir cuando te llaman para atender un paciente el sacramento y dicen, bueno, hacer de tal modo que el paciente no se entere, si no se va a asustar. O decir, bueno, no, vuelve más tarde porque actualmente aún tiene conciencia para saber lo que va a pasar, entonces más tarde. Yo digo al final, sí, los familiares entienden lo que significa al final el sacramento. Bueno, lo que yo hago a veces, pedirle si yo puedo hablar con el paciente personalmente. Y varias veces, sin hablar del sacramento, voy como a alguien más para saludar al paciente. Y durante la conversación, él mismo pide, al darse cuenta, tú eres cura, él mismo pide el sacramento. Al final, bueno, la familia también se siente un poco aliviada, no son ellos que han provocado. Es un truco para ayudar, ¿no? Porque a veces no es el paciente que tenga miedo, pero son los familiares que no quieren molestar. Entonces, pero si consigo entrar en relación con el paciente, a veces facilita, pero no en todos los casos, no se puede generalizar, pero algo sí. La experiencia enseña que la presencia de personas alrededor del paciente alivia considerablemente el sufrimiento. Es importante esta presencia. Por eso hoy en día también pensar en la soledad
que es la otra enfermedad de nuestro tiempo. La soledad que está en los hospitales, pero también en las casas. Personas mayores que están solas es otra enfermedad. A ver cómo se puede paliar, es importante. Otro tema que el centro puede organizar también es importante. Los profesionales de los servicios de cuidado paliativo saben que una palabra amigable o una mano en el frente del paciente, la presencia al lado de su cama, a personas que sufren, son más eficaces que unos analgésicos, aunque no son suficientes, pero importante, humanamente importante. Abriendo el tiempo, ¿no? Para decir que en África, en mi país, en Burkina Faso, morir solo es la desgracia que no se puede imaginar. Siempre alguien para morir tiene que estar acompañado, si no es una vergüenza. Para la familia que ha dejado a su familiar morir solo, una mujer que ha dejado a su marido morir solo, un hombre que deja a su mujer, si la gente se entera es una maldición. Por eso que la presencia siempre es importante. Aquí, bueno, hay muchas dificultades para eso, pero es importante tenerlo en cuenta, que estar presente al que sufre es importante. Por eso insisto sobre esta parte. Ahora abordo la parte de acompañamiento religioso espiritual. No insisto sobre esta parte porque, bueno, José Carlos ya lo había introducido ya, porque eso es un libro que utilizo más para purificar nuestro lenguaje, modo tradicionalmente como a veces entendemos la enfermedad o entendemos justificar o explicar. Lo que hay que decir primero es que el sufrimiento plantea la cuestión de la significación del mal. La significación del mal. Y por eso en las distintas religiones, no solo la religión católica, el sufrimiento se ha visto como un instante de objeción, una necesidad, una reticencia ante la imperfección final de la creación del mundo. Es como si Dios no ha terminado su creación, el mundo, o lo ha hecho mal, y tenemos que, volver a reconstruir este mundo. Los sistemas religiosos han buscado integrar el sufrimiento humano en su explicación del universo y lo justifican en relación con Dios. Los dioses, o el cosmos, la naturaleza, indican la manera en que los humanos deberíamos asumir y combatirlo. Esas explicaciones religiosas, espirituales, a veces pueden ayudar, pero también pueden dañar nuestro modo de llevar el sufrimiento. Entonces el libro en que se explica muy bien, que se puede leer, es El sufrimiento y exclusión desde la fe, 2005, que está en el centro, que dan claves para interpretar el sufrimiento. Por ejemplo, a veces se puede entender que si sufre, puede ser consecuencia de un pecado. Y entonces hay que pagar el pecado, al pecado le corresponde el sufrimiento. Consecuencia del pecado original, en sentido físico, retribución, pagar el sufrimiento. Los demás pueden pagar el sufrimiento como algún tipo de sacrificio tiene que hacer. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, los padres han pecado y los niños, tienen que sufrir, puede ser así, pero no siempre va así. O uno puede pensar que si tiene un cáncer del pulmón, se podría pensar que, como fumaba, entonces podría ser la consecuencia. Eso puede ocurrir, pero puede ocurrir otras situaciones. La persona no fuma, pero tiene un cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que la lógica no funciona. Por eso que hay que tener cuidado para no relacionar a las faltas de las personas con la situación que está viviendo. Hay sufrimiento también entendido como un sentido pedagógico, como para purificarnos. Y eso tampoco justifica, aunque nuestro modo de entender
El sufrimiento puede ser un consuelo para decir que ese sufrimiento me puede ayudar a purificarme, a aliviar tal pecado, pero no es siempre así. El paciente lo puede expresar así, pero no nos toca a nosotros como acompañante pensarlo así o decirlo así al paciente. Lo vamos a crear más daño, y Dios, para purificarnos a veces no es proporcional a lo que estamos viviendo. Porque el sufrimiento, bueno, que al mismo modo nos puede ayudar a madurar, puede también hacernos mal, embrutecer, así que no podemos justificar el sufrimiento pensando que para purificarnos. Tampoco el sufrimiento como sustitución, ofrecimiento, muchos pacientes deciden
Y San Pablo lo dice muy bien en su carta a los romanos: si somos hijos, somos también herederos de Dios, coherederos de Cristo. Si es que padecemos con Él, para ser también glorificado con Él. Estimo, en efecto, que los padecimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, esta gloria con Dios es lo que perseguimos. Lo que sufrimos no se puede comparar con lo que podríamos vivir con Dios. Este versículo, bueno, se puede entender en el marco de la fe. Si tenemos fe, a eso nos podemos ayudar a integrar nuestro sufrimiento y seguir adelante, porque tendremos. Pero sin el marco de la fe, de este misterio de la redención de Cristo, no tendrá sentido tampoco. Los que no tienen fe, esas frases no tienen sentido. El sufrimiento y la muerte son realidades negativas, sí, y no es lícito provocar directamente la muerte, el sufrimiento. Pero, por tanto, esas realidades deben aceptarse como situaciones que se imponen a la persona, y el recurso médico para aliviarse cuando se puede. Si no, nosotros tenemos que vivirla en el marco de la redención de Cristo. Voy terminando con algunas claves para facilitar el acompañamiento. Una clave importante como icono es el modelo del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, 25, 37, que ilustra el mensaje cristiano de la humanidad y de la compasión. En esta parábola se dice hay tres categorías de personas que aproximan a un hombre herido en la calle con miradas diferentes: un sacerdote, un levita, un samaritano. Los dos primeros sacerdotes, levitas, pueden en nuestro imaginario representar, por ejemplo, el mundo religioso o el mundo político, en todo lo que hay como leyes, y el samaritano, un hombre de la calle. Yo interpreto, ¿no?, como cualquiera de nosotros. El sacerdote como el levita ven al herido y pasan de lado sin hacer nada. Y quizá por límite de tiempo, sus ocupaciones, motivos religiosos, no lo sabemos, pero no hacen caso al herido. En cambio, el samaritano interrumpió su viaje y se dejó guiar por su corazón con compasión, y se comprometió para cuidar de modo efectivo y afectivo al herido. Es lo que debería guiar nuestro sentido de acompañamiento. La toma de conciencia del estado del herido conduce al paciente, al samaritano, a una disposición interior que es la compasión, que se transforma en solidaridad y en interpelación al cuidado directo de la persona sufriente. Es muy importante esta parte. El sacerdote, bueno, en el texto también hay la idea de la esperanza, porque se queda para acompañar a este otro viaje y llevar el herido en un albergue, atenderlo y decir lo que hace falta para seguir acompañando al paciente. Y nosotros, como cristianos, nuestro sentido debería ir en ese sentido, en ese marco. Y algunos recursos a nivel de la psicología que pueden ayudarnos son, bueno, la palabra y la manera bien articulada para poder acompañar, que permite pedir y recibir ayuda. Esta ayuda que puede ser autoayuda, acompañamiento, alimentación, vestimento, vivienda, técnica. Todas estas partes son recursos para ayudar a acompañar. Yo insisto sobre todo sobre la parte del lenguaje, que es un modo de acompañar, que es un medio también de supervivencia para el ser humano. Permite la sociabilidad, la solidaridad, el reconocimiento, la ayuda mutua. El lenguaje nos permite esto, una ayuda. Y en este caso, la comunicación está siempre en el centro del acompañamiento. Por eso que en mi trabajo de investigación he llegado a lo que se llama la narratoterapia, para acompañar a situaciones de debilidad y sufrimiento. Porque narratoterapia es lo que narra el paciente, el que está sufriendo. Entonces, saber guiar este proceso
de narrar puede ayudar a aliviar. ¿Por qué? Porque en el relato el paciente, el que sufre, intenta reconstruir su vida, ¿no? Como un hilo para tener orden, poner orden donde había un caos, un desorden. Entonces es importante, pero ¿cómo hacer para que este modo de narrar su vida le alivia y que el acompañante también sepa guiar este proceso? Eso, ahí se vuelve un poco más técnico, pero yo creo que es posible, factible. El tiempo nos está yendo. En el uso de la palabra, este punto también para ayudarnos a la reflexión, porque José Carlos acaba de hacer salir un nuevo libro sobre la persuasión, que sale dentro del modo de acompañar también. Y a nivel filosófico hay un texto interesante para mí, que a mí me ayuda, ¿verdad? Que es, un texto de Platón, pero Sócrates, una discusión entre Gorgias, ¿no? y Sócrates, ¿no? En ese texto Gorgias explica a Sócrates que se le ha ocurrido algunas veces de acompañar a su hermano y otros médicos a casa de algunos enfermos que se negaban a tomar sus medicamentos o que no querían operarse. Y cuando las exhortaciones de los médicos eran impotentes, él persuadía al paciente con la retórica y concluye que en un debate para elegir entre un orador y un médico, se prefiere al orador. Parece un poco paradoxal, ¿no? Pero para decir que la importante de la persuasión, si se sabe decir, nosotros en filosofía llamamos Gorgias como los sofistas, los que saben con la palabra convencer, ven la verdad, pero el contrario van a convencer por el contrario. Entonces, aquí yo me permite preguntarme, nosotros pone un poco como un dilema, ¿no? Con la autonomía del paciente, la libertad del paciente. ¿Hay que convencer al paciente para que acepte los cuidados o hay que respetar simplemente su elección y nada más? Tiene su testamento vital, hay que respetar o hay que entender, animarle para que, por ejemplo, uno que ha optado para la eutanasia, hay que convencerle que cambie de opinión o no. Entonces puede ser un dilema. Lo dejo a vuestra reflexión, ¿no? Los cuidados paliativos, cuando hablamos a veces, cuando se optan por los cuidados paliativos, lo que es como si, tiene que parar la parte curativa, porque, el médico ya no se puede hacer nada, entonces pasamos al cuidado paliativo. Y cuando es así, los acompañantes pueden sentir culpa. Eso como si no hemos hecho todo para curar a nuestro familiar. Entonces también se deja un poco a ver si tenemos que convencer al médico que no, que haga algo, que siga haciendo pruebas. Puede ser que Dios nos haga un milagro. Entonces todas esas ideas pueden seguir en nuestra mente. Y cuando se hace culpa, eso como si he dejado, paso rápidamente a actitudes para facilitar el acompañamiento en el campo como hay varias modalidades. Puede ser la relación de ayuda o counseling, que se enseña en nuestro centro en Madrid. La logoterapia, que es un poco tipo psicología humanista también, majestica, socrática, son modelos para acompañar. Y el proceder de todas esas formas de ayuda se vuelve el diálogo, la comunicación, la empatía. Lo que es importante es aprender a utilizar esas técnicas para poder ser como alivio para el paciente. Y termino con esto, que es el buen uso de la palabra como clave terapéutica, el buen uso de la palabra, la escucha activa para un diálogo integrador y terapéutico, comprender al paciente para ayudar mejor, la empatía para comprender al paciente, la autenticidad, aceptación, son técnicas, actitudes que pueden ayudar al acompañamiento. Creo que el tiempo, ¿no? Paro aquí, como tenéis el texto, no completa. Bueno, pues ahora si queréis tenemos también un tiempo para hacer alguna pregunta.